Muchas gracias, estimados representantes del pueblo. Insisto en eso, diputadas y diputados, porque hoy más que nunca nos han cortado los sonidos que no nos vean, y esto lo tendría que estar viendo las escuelas, el pueblo. Por algo nos han sacado hasta de YouTube. Y hago presente que me ofende como argentino que traten a los diputados como nidos de rata, porque es decir rata a todo el pueblo argentino. Es inaceptable eso. Como constitucionalista, tengo que dejar en claro que si tuviéramos que elegir de todos los poderes, el más importante es el de la Cámara de Diputados, porque representa al pueblo de la nación. Y eso es claro. Fíjese, acá hay una resignación del constitucionalismo en una verdadera colonización semántica. ¿Cuántas veces se han justificado con el eufemismo de la época de facto decretos leyes, como una forma de transformar en ley decretos? Y en los gobiernos de facto, lo que desaparecía era el poder legislativo. Quedaba un poder ejecutivo autoritario, un poder judicial subordinado, pero lo que desaparecía era el Congreso. Y no podemos permitir que eso suceda. Ahora, con lo que se pretende en esta ley de 70, como en la ley Ómnibus, es tener facultades por parte del Poder Ejecutivo que lo deja el Congreso solo para declarar de interés nacional la fiesta de la gallina clueca, porque no le queda ninguna facultad para ejercer. Y no quiero imitar a los buenos conceptos que suele hacer Miriam para ejemplificar situaciones. El Congreso está para representarnos. Acá está el pueblo. Y no vengo a decirle cosas obvias, porque los que me han precedido han sido de tanta importancia que me exime de tener que seguir diciendo los mismos argumentos de la nulidad absoluta e insanable. Pero acá me gustaría que trabajáramos temas que estamos pecando por omisión. Estamos pecando por omisión de no hablar nada menos que de la ley 26.122. La ley que regula los DNU comete irregularidades inconstitucionales. Primero, permite que si una sola Cámara lo aprueba, se dé por aprobado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que una sola Cámara, que si el 82 dice que no hay aprobación ficta? Segundo, permite violar cláusulas exclusivas de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice que atribución exclusiva y excluyente de Cámara de origen, la Cámara de Diputados, lo que tenga que ver por impuestos. Sin embargo, hubiera bastado que el Senado lo aprobara para que las cláusulas de impuestos quedaran aprobadas. Eso también es inaceptable y está en la ley 26.122. Ley que, por otro lado, fíjense qué detalle, dice que, por otro lado, hay dos conceptos que no se analizan ahí. Por un lado, en la comisión permanente dice ustedes pueden determinar validez e invalidez, pero luego dice que las cámaras solo pueden aceptar o rechazar. ¿Y dónde quedó la validez o la invalidez? Primer detalle, por lo que bien se ha dicho acá, es tan grave lo que se ha cometido por un presidente que se burla de las instituciones y que le importa muy poco. Me hace acordar al cómico Groucho Marx, que dice, tengo estos principios, pero si no me gusta tengo otros. Acá dice, tengo este DNU, si no le gusta tengo otro. Acá el tema es poner las cosas en su lugar. Fíjense que acá no es menor el concepto de la ley. Si al principio, y bien ha dicho quienes me precedieron, es que es excepcional el uso de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo y que son de análisis estricto, ¿por qué entonces no va a usar el criterio que se está usando ahora al revés? Acá se dice que basta con que una Cámara lo apruebe para que valga como ley. Pero digo al revés. Si ya la Cámara de Senadores ha dicho que es inválido, ¿por qué tiene que seguir rigiendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Además, fíjese que este es un tema tramposo. Porque como acá no hay Cámara de origen y Cámara revisora, ¿qué pasaría si la Cámara de Diputados dijera que es válido y la Cámara de Senadores ha dicho que no? ¿Cuál prima? ¿Cuál es el principio de la Cámara de origen? ¿O vamos a seguir aplicando el principio a la inversa que rige?
es nulo, de nulidad absoluta e insanable, y eso han querido el constituyente. No hay ninguna cláusula en la Constitución que ponga una cosa tan contundente en lo que hace a la nulidad. Aclaran que es absoluta, pero a su vez se quedan bien claro que es totalmente insanable. Y esto es importante tener en cuenta, porque aquí viene otro tema también, que estamos colonizados semánticamente, que rige. Y la propia ley 26.122 dice que mientras no se deroga, rige. Pero, en teoría, si la comisión permanente dijera que es nula o inválida, no tenía que regir de ninguna manera, ni siquiera pasar a la consideración de la Cámara. ¿Para qué se crea la comisión permanente? Si la comisión permanente llegara a decir que es inválida, chao, ¿para qué vamos a molestar a las cámaras a tener que ponerle a tratar una cosa que ya se declaró inválida? Con el agravante que este principio de que mientras no se deroga rige, resulta que en este momento se están haciendo atrocidades en muchos ámbitos, mientras tanto pareciera que hubiera impunidad. Doy un ejemplo, y yo, que estoy en el derecho a la información, creo que es importante, así como digo que esto se tendría que estar firmando para las escuelas, la información es central. Y acá nos quieren liquidar la agencia TELAM de información. Fíjese que el decreto 70 dice casualmente en el artículo 40 que deroga la ley 20.705, que es la que regula la empresa del Estado. En función de eso, el presidente ha decidido matarla a TELAM. Le digo al presidente que no puede matar TELAM, porque el decreto es nulo y no se puede fundar en eso, y solo a través del Poder Legislativo se podría eliminar TELAM. De lo contrario, no podemos tener nuestra agencia oficial que nos da personalidad ante el mundo, porque hoy en día, en un mundo de la información, si no tenemos noticias propias, no existimos. O que el día de mañana vamos a saber de lo que pasa en Argentina por la CNN. Eso es inaceptable, eso hace a nuestra personalidad. Por lo tanto, no se puede de ninguna manera eliminar TELAM. Y esto tiene que ver con el análisis de las nulidades. Lo que es nulo no nace, y lo que no nace no tiene cría. Por lo tanto, sepan que acá no hay problema de retroactividad de la ley porque no nació. Segundo, todo lo que se haya hecho bajo el concepto del decreto 70 es nulo, de nulidad absoluta, y se va a poder plantear ante la justicia en todos los ámbitos, con una particularidad interesante, que lo dice también el artículo 387 del Código Civil. No puede sanearse por la confirmación, porque es insanable, y por la prescripción, no prescribe. Esto es importante tener en cuenta, y sépalo que nosotros en todo momento podemos esgrimir la nulidad de todo lo actuado en base al decreto 70. Quiero agregar en esto también que es tan importante que ustedes digan, porque acá se confunde el rechazo, como bien ha dicho acá el maestro Barcesa, con la nulidad. Acá bien dijo Mayan que en realidad la Cámara de Senadores no representó, pero José Mayan dijo bien, dijo, aclaramos que le declaramos y le decimos que es inválida, porque es nulo en nulidad absoluta. Luego, por eso lo rechazamos. Fíjese que la distinción no es menor, porque ya estamos diciendo nosotros que no rige, que no existe. Entonces, pregunto yo, por otro lado, si ya la Cámara de Senadores ha dicho que no existe, ¿puede la Cámara de Diputados estar discutiendo si existe o no existe? Para colmo, si nosotros generamos ese precedente, y acá voy a un tema, por el chiste que hice yo, que tengo otro DNU, ustedes tendrán conciencia que el miércoles pasado, antes de Semana Santa, dictó el DNU 280. DNU también nulo de nulidad absoluta. Primero, porque en vez de mandar el presupuesto, que es obligación del gobierno, porque está el plan de gobierno, aunque más no sea, sumándose o corrigiendo el que envió en su momento Massa en tiempo y forma, que se paralizó por un acuerdo entre Massa y Milei, resulta que genera una reforma sobre la reconducción del año 2023, pero ojo, reforma todo lo que afecta los intereses usurarios y financieros, pero deja al borde de terminar una de las cosas que nos ha dignificado como pueblo, que es la educación pública, gratuita y de calidad.
No puede ser que aceptemos pacíficamente que tengan las nuestras universidades al borde de no poder pagar ni la electricidad. Hoy lo dice la Universidad del Comahue, manoseando eso en todos los aspectos. Hay urgencia de fijar ese precedente y de aclararse y abocarse al DNU 280, porque no podemos aceptar que en base a ese decreto se termine con aspectos fundamentales de nuestra razón de ser. Hoy más que nunca el rol de la Cámara de Diputados es central. Acá está nuestro pueblo, representémoslo y tengo la seguridad que es la única Cámara que no van a poder apagar porque se va a ver trascendentemente. Gracias.